¿Qué hace ahora Estados Unidos? Está considerando reducir operaciones militares en Medio Oriente, dice Trump. Por supuesto, sin Chuck Norris ahora son 50% más débiles. De todos modos, después de este chiste cínico, hoy vamos a hablar sobre cómo Vladimir Putin desea que la OTAN entre en guerra contra Irán, sobre otro enorme error que es este juego de equilibrio de Trump, quien básicamente empieza a decir algo como: en realidad ya derrotamos a Irán, destrozamos el estrecho de Hormuz y ahora debería ir alguien más a resolverlo, y si necesitan ayuda pueden pedirla, pero resuélvanlo ustedes, nosotros nos vamos. Un error estratégico enorme, luego explicaré por qué. Hablaremos sobre cómo Europa se acerca a la democracia sobre Donald Trump y su iniciativa en el estrecho de Hormuz. Porque eso de lo que hablamos aquí recientemente, que Europa no debería rechazar la ayuda de Donald Trump, sino que debería decir que pide algo a cambio, se está acercando. Por otro lado, sigue siendo algo que le conviene a Rusia, que le conviene a Vladimir Putin, lo vamos a analizar. Así que si quieren saber más, sigan viendo y vamos al grano. Una de las razones por las que esto le conviene tanto a Rusia es que, por supuesto, los precios del petróleo están altísimos y gracias a eso están ganando mucho dinero y pueden cubrir su presupuesto, que antes de esto tenía un déficit bastante considerable. Otra razón por la que esto le conviene a Rusia es el aspecto propagandístico del asunto, porque en este momento la OTAN y Estados Unidos están atacando a Irán, promoviendo sus propios intereses geopolíticos. Eso significa que Rusia está justificada al atacar Ucrania. La situación, por supuesto, no es exactamente igual, porque ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni nadie más ha ocupado territorio iraní, ni lo está reclamando. Por otro lado, se trata claramente de una violación de la soberanía de un Estado, y la propaganda rusa puede retratar esto como algo similar a lo que están haciendo en Ucrania. No es que Occidente y la OTAN no hayan dado muchos recursos a los rusos antes, pero ahora Occidente intentaba comunicarse de la manera de que, bueno, Irak, Yugoslavia, todo eso fue bajo el mandato de la ONU o fue un error y ya hemos aprendido de ello, ¿verdad? Esta comunicación bajo mandato de la ONU y reconociendo el error fue un fuerte argumento contra los rusos. Pero ahora, en este momento, ni siquiera es bajo el mandato de la ONU y de igual manera es igual de tonto y estúpido lo que está pasando aquí, como por ejemplo las falsas armas químicas en Irak. Eso significa que la propaganda rusa ahora debe estar disfrutando, porque básicamente en gran parte le dimos la razón y solo necesita torcerlo un poco, adornarlo, exagerarlo, y ya ganó. Por eso, esto también es muy rentable para los rusos. Se están enriqueciendo con el petróleo y la propaganda está ganando. Por eso Putin podría sentirse dividido al leer que los europeos consideran enviar barcos al estrecho de Hormuz. No hay tanta desunión como parecía cuando todos lo rechazaron, pero tampoco obediencia total ni servilismo hacia Estados Unidos, como si fuéramos a prolongar el conflicto y no pedir nada a cambio, pese a que terminará con una solución diplomática. En este momento, básicamente es bastante popular en Europa la postura de la que hablamos aquí al principio, es decir, sí, podríamos enviar algunos barcos, podríamos tomar alguna iniciativa, podríamos brindar algún apoyo a los Estados Unidos, pero ¿qué recibimos a cambio, verdad? Sí, política transaccional, negociación transaccional, simplemente decirles, está bien Donald, necesitas nuestros barcos en Hormuz, eres débil, no puedes mantener el control ahí, no hay problema, enviaremos nuestros barcos, pero dinos cómo quieres terminar esa guerra, cómo quieres negociar con Irán, cómo vamos a bajar los precios en Europa, simplemente dinos cuál es el plan y, además, por supuesto, nos ayudarás en Ucrania, te involucrarás más en la protección de Europa y así sucesivamente. Y así sucesivamente y así sucesivamente. En resumen, algo por algo, un trato. Nosotros ayudamos en Hormuz, ellos ayudan más a Ucrania. Esta política transaccional es buena también porque si tenemos nuestros barcos ahí, si hay alguna presencia militar nuestra, podremos tener mucha más voz en cómo se va a resolver todo ese asunto.
Por supuesto, ya lo dijimos, ninguna fuerza de fuego puede detener a Irán ni puede abrir Hormuz, pero de eso no se trata ahora. Ahí se trata de que tenemos que mostrar cierta voluntad a los Estados Unidos, tenemos que mantenernos en eso, tenemos que cooperar de alguna manera, pero no podemos mostrar un servilismo total para poder tener una mejor voz en cómo se va a resolver y terminar todo ese conflicto, cómo se va a negociar y así sucesivamente. Eso nos puede ayudar a ganar más influencia en Medio Oriente. Realmente la participación de esos barcos, la participación de esos países, debería darles, digamos, un boleto para sentarse en la mesa de negociaciones cuando se resuelva diplomáticamente el tema con Irán. Insisto en que no hay solución militar y que al final será necesario resolverlo diplomáticamente. Y esa solución diplomática, por supuesto, le va a doler brutalmente a Estados Unidos, porque no lograron en esencia presionar a Irán de manera convincente y ahora básicamente con lo que Estados Unidos está diciendo aquí, están considerando retroceder. Eso no les da suficiente fuerza para imponer sus condiciones. En cualquier caso, si estamos ahí, no es que nosotros debamos dictar las condiciones, pero al menos vamos a influir en lo que va a pasar, en lo que se va a negociar, en cuál será el acuerdo sobre esos transportes, si Irán va a cobrar peaje por el estrecho de Hormuz o no, si va a atacar nuestros barcos o no va a atacar nuestros barcos. En resumen, vamos a poder estar ahí, vamos a poder estar en esa mesa y eso es lo importante aquí. Por supuesto, también es importante que Estados Unidos podría involucrarse más en el conflicto ucraniano por esta transacción, lo cual sería positivo para nosotros y negativo para Rusia. Sin embargo, hasta ahora, en resumen, parece que Rusia realmente quiere más o menos que la OTAN sea servil a Donald Trump, que no ponga ninguna condición real, que esté asustada y que prolongue el conflicto. Ese es su principal interés. Por eso, cuando se mencionó que los aliados de la OTAN no acompañarían a los estadounidenses o que las sociedades podrían distanciarse, los estadounidenses recibieron un regalo increíble de los rusos. Ese recordatorio de Rusia existe. Oye, los cazas rusos están volando. En resumen, Rusia comenzó sus operaciones híbridas más fuertes, campañas de propaganda y todas esas operaciones amenazantes justo en el momento en que se empezó a discutir si enviamos o no los barquitos, si obedecemos a Trump o no lo obedecemos. Así Rusia empezó a amenazar. Oye, la República Popular de Narva en Estonia, hay sequía sobre Estonia. Rusia está aquí y quizás se prepara para algo. Será mejor que obedezcan a Trump. Entonces, a través de estas amenazas, a través de estas manipulaciones, Putin intentaba manipular a la OTAN para que siguieran a Trump como perritos y no pusieran ninguna condición, que el conflicto solo se prolongara artificialmente sin que tuviéramos nada que decir al respecto, porque estaríamos paralizados por el miedo a Rusia y por esa razón iríamos absolutamente sin rechistar de la mano de los Estados Unidos. Afortunadamente no pasó. Eso no pasó, hasta ahora no ha pasado, sí. Por ahora estamos en un nivel bastante bueno de política transaccional, donde algo es a cambio de algo, donde mostramos cierta voluntad, pero no somos completamente serviles y ese es un camino relativamente bueno. Por supuesto, la situación sigue siendo mala. Irán sigue teniendo las cartas clave, todavía no se puede resolver militarmente, todavía no hay ninguna solución positiva, ¿sí? Lo que proponen ahora los Estados Unidos tampoco es una buena solución. Aunque he dicho que necesitamos terminar ese conflicto lo más rápido posible, necesitamos terminarlo de una manera que al menos salvemos un poco la cara. Y parece que a los Estados Unidos no les importa salvar la cara aquí porque dicen, hemos logrado todo lo que necesitamos, ahora nos vamos, terminamos, o tal vez terminaremos nuestras operaciones y el problema que lo resuelvan los que lo necesiten. En realidad ya no nos interesa, en realidad adiós. De alguna manera están dejando el campo libre, dicen que ya no lo van a resolver, así que la solución queda en nosotros, en los chinos y en los asiáticos.
¿Eso significa que Estados Unidos se está retirando de las negociaciones con Irán? ¿O cuál es exactamente la situación ahora? Porque si en este momento dicen que el estrecho de Hormuz lo resuelvan quienes tienen algo que ver con él, entonces efectivamente están diciendo que los europeos y los asiáticos van a tener que negociar ahora con Irán sobre si sus barcos podrán o no podrán pasar, y que ellos no lo van a resolver. Bueno, pero en ese momento entonces Estados Unidos se va completamente avergonzado porque no logró imponer su voluntad. Irán sigue existiendo, su régimen sigue en pie, sus aliados, o sea, los aliados estadounidenses en la región, están recibiendo golpes. Los aliados en Europa están siendo perjudicados por los precios del petróleo, por supuesto. Los aliados en Asia también están siendo perjudicados por los precios del petróleo. Y claro, también los enemigos en Asia, perfecto. Sin embargo, si Estados Unidos realmente planea irse, simplemente tomar el balón e irse a casa, entonces están abandonando la mesa de negociaciones y nos lo dejan a nosotros, y entonces nosotros tenemos que negociar con Irán como necesitemos. Está bien, lo haremos, llegaremos a un acuerdo con Irán como necesitemos, pero eso significa una degradación absoluta de la capacidad de Estados Unidos para imponer sus intereses en Medio Oriente. Es un error estratégico increíble por parte de Estados Unidos. Pero por otro lado, ya lo habíamos mencionado al principio, que Estados Unidos al final terminará bastante humillado y su influencia en Medio Oriente de alguna manera está disminuyendo, ¿verdad? Así que aquí surge la pregunta de si yo mismo debería elegir si condeno a Estados Unidos por prolongar la guerra o si los condeno por querer irse ahora de la guerra. Pero creo que los voy a condenar por ambas cosas, porque tanto prolongar la guerra es estúpido como terminarla simplemente yéndose y dejando todo en manos de los demás también es completamente estúpido. La forma en que probablemente se debería haber hecho ahora es que Estados Unidos se quede ahí, que tome a los europeos que estén dispuestos a trabajar en esto de alguna manera, que tome a los asiáticos que estén dispuestos a trabajar en esto y que presionen de alguna manera para lograr una solución diplomática, algún acuerdo con Irán. Y dirán, está bien, no vamos a derrocar al régimen iraní, pero eso no significa que aquí puedan hacer lo que quieran. Seguimos aquí, nuestra influencia permanece, lleguemos a un acuerdo. Digan qué necesitan y sus condiciones, negociemos. Esta debería ser una forma en la que lo van a resolver. No vamos a disparar hasta que Irán se rinda por completo, o al contrario, ya no vamos a disparar, nos largamos, arréglenselas ustedes solos. Eso es simplemente ir de un extremo al otro, y ambas cosas son una completa mierda, y eso es exactamente lo que Donald Trump probó el último mes. Por un lado, ríndete Irán, si no, no voy a negociar contigo, y ahora probablemente me voy y arréglenselas ustedes solos. Una falta total de estrategia, y me siento un poco hipócrita en ese momento cuando critico a Donald Trump por querer irse, después de que yo le decía que debería irse. Pero no lo critico por querer irse, lo critico por la manera en que está considerando irse. Porque no debería salir así, ¿verdad? Esta es una salida que por supuesto debilitará aún más a los Estados Unidos que si simplemente tuvieran que llegar a algún acuerdo con Irán. Porque no solo terminan humillados, también terminan como un grupo de idiotas que solo arruinaron toda la región y luego se fueron en lugar de seguir delegando su influencia. Terminan siendo débiles, ridiculizados y derrotados, demostrando que no son necesarios, pues el problema lo resolverán quienes se ven afectados por el debilitamiento, humillación y caos en Estados Unidos. Un trabajo perfecto de Donald Trump. Así que eso también es algo que le conviene a Putin, ¿sí? Eso también le conviene a Putin porque los estadounidenses se debilitan con esto. Esta guerra es el escaparate de la incompetencia de los políticos estadounidenses. Los soldados actuaron bien, pero los políticos lo arruinaron de nuevo. Donald Trump inició esta guerra en el peor momento y con la peor preparación, como solo él podía hacerlo. Y por supuesto planea terminarla de la peor manera posible. Simplemente yéndose. Pero simplemente yéndose no logrará que la guerra termine.
Lo único que logrará es dejar de estar en la mesa, que Irán empiece a hacer acuerdos bilaterales con cada quien y decida: a este lo dejamos pasar, a este no, qué nos van a dar a cambio, etcétera. Así que, en general, Irán podrá ganar influencia a través de Hormuz si esto se resuelve sin Estados Unidos. Y efectivamente esto llevó a que Estados Unidos destruyera militarmente a Irán, pero fortaleció a Rusia, y ahora, después de su retirada desordenada y apresurada, que fue hecha de la peor manera posible porque fue sin ningún acuerdo con Irán, le están dando las manos libres a Irán y le dicen: arréglense como quieran. Si esto no es una total ineptitud estratégica, donde tiras a la basura todo el trabajo de tu ejército, entonces ¿qué es? ¿Qué puede ser una incapacidad política absoluta si no es precisamente esto? Por supuesto, Estados Unidos está destinado a debilitarse en Medio Oriente, porque con la forma en que lo arruinaron ahí, sus aliados empiezan a preguntarse: caray, ¿realmente nos convino tener estas bases aquí? Pero si Estados Unidos se retira de esta guerra como diciendo: me llevo mi balón, me vale madres y me voy a casa, eso es como una firma, es una sentencia, es un sello de que Estados Unidos son unos completos idiotas y realmente no tiene sentido contar con ellos en Medio Oriente para nada. Vladimir Putin está sentado en Moscú y se está riendo tan fuerte que tiene que instalar nuevas barreras antirruido para no molestar la Plaza Roja. No mames, es increíble lo que está pasando aquí en este hemisferio, cabrón. Increíble. Aquí hay que tener esperanza. Presionaremos a Donald Trump para que cambie de opinión y haga algo. Y que al final la solución será que los estadounidenses y los europeos ejercerán cierta presión sobre Irán, estando presentes militarmente en el estrecho de Hormuz, pero al mismo tiempo negociarán diplomáticamente con Irán para poner fin a esta guerra y empezaremos a dialogar de alguna manera. Porque si lo que queremos es bajar los precios del petróleo, y eso es lo que queremos, de otra manera simplemente no se puede. Es que hay cientos y cientos de esos petroleros ahí. Nuestra marina no es lo suficientemente grande para protegerlos, por eso debe haber un acuerdo. ¿O qué? ¿O no se llega a un acuerdo? Y nosotros aquí sentados como completos idiotas, viendo cómo uno tras otro los países llegan a acuerdos con Irán para que sus petroleros puedan pasar, mientras nosotros aquí, de verdad, como unos completos tontos sentados viendo cómo todos los demás se llevan el petróleo de Irán y Kuwait, solo nosotros no. Eso por supuesto no está nada bien, ¿verdad? Eso no está nada bien. Y de nuevo esto fortalece la posición de Irán, porque de esta manera le damos espacio para influir en la política y para hablar con una voz muy fuerte en la política de otros países. Porque hasta ahora, cuando no había guerra, cualquier intento de chantajear a los demás países a través de Hormuz habría sido claramente Irán el malo. Con la guerra, Irán dice que no dejará pasar a todos porque Estados Unidos ataca, plantea negociar, qué recibirán a cambio, qué les prometen. ¿Sí? Y así Irán puede obtener una enorme influencia de manera efectiva. Si no terminamos esta guerra. Eso es importante para concluir. Damas y caballeros, por favor escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto y nos vemos la próxima vez. Denle like, compartan y por supuesto consideren apoyar económicamente este contenido, porque gracias a eso puede ser más frecuente, mejor y por supuesto, con mejor ánimo, puedo dedicarme a esto de lleno. Sí, hasta la próxima. Chao.